Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por formar parte de tu programa nuevamente. Y bien, aquí al pie. Carlos Senra. Bueno, primero vamos a promocionar un poquito tu canal de YouTube y luego ya entramos en materia con esta nueva cosa extraña, entre comillas, o desconocida para mí, que nos traes a Mundo Insólito Radio, que es el Quantum. Pero antes de hablar del Quantum y sus beneficios para la salud, que no nos olvidemos que hoy vamos a hablar de salud, dinos qué canal tienes, dónde te podemos escuchar, qué emites, qué temas tratas allí. Muy bien, Juan Carlos. Mi canal se llama EHCI, que tiene que ver con Educación Humana Coaching Integral, son las siglas, por supuesto. Y en mi canal tanto hago producción exclusiva de clases y periodismo, como que ahí nucleo todo lo que hago de clases y periodismo para otros medios. Ejemplo, TLB1 y La Caja de Pandora, principalmente. Pues vamos a centrarnos ya en el tema, si te parece. Vamos a ir a la salud. Ya sabemos que las panaceas dicen que no existen, pero sí que hay determinados aparatos o determinadas plantas que nos ayudan a mejorar mucho nuestra salud de una forma natural y no tan científica, entre comillas, que nos hacen ver a diario en los diferentes medios de comunicación. Vamos a hablar del Quantum. ¿Qué es el Quantum, Carlos? Bueno, Juan Carlos, yo creo que la mejor introducción para un Quantum es, aunque te pueda sonar loco, compararlo con lo que ahora llamamos celular o móvil o computadora. ¿Y qué es lo que hace un celular, un móvil o una computadora? Nuclean muchísimas funciones que antes estaban cada una individualizadas en un aparato determinado. Entonces vos ahora tomás tu móvil y tenés qué cámara de foto, qué teléfono, qué video, qué procesador de texto, qué buscador de Google y no sé cuántas cosas más. Bueno, un Quantum es como si fuera un aparato multifunción, pero relacionado con diagnósticos para la salud y tratamientos, los tratamientos correspondientes a esos diagnósticos para salud integral. Entonces estamos hablando de un aparato que engloba dentro de sí mismos diferentes, entre comillas, aparatos tecnológicos que de algún modo te ayudan a mejorar tu salud, ¿no? Muy bien, exactamente. Sí. Y por ejemplo, este aparato, porque has dicho que tiene más o menos el tamaño de un móvil. Este modelo de Quantum, que es un Quantum especial porque es portátil, realmente es la mitad de un móvil de tamaño medio, digamos. O sea, es bastante reducido. Justamente se distingue por ser portátil. Uh-huh. ¿Cómo funcionan estos aparatos? Sí, Juan Carlos, funcionan en estos grandes dos hemisferios que son el de diagnóstico y el de tratamiento. Por el lado del diagnóstico, a través de un sensor que ya sea que toma información de lo que se llama el aura, que es una resultante general de nuestra energía, o a través de pedirle determinado tipo de diagnóstico focalizado, nos da una resultante de una sugerencia de determinadas aplicaciones, o si no, un informe general. Y bueno, y de ahí viene luego la parte terapéutica, que tiene también dos grandes vías, hablando de dos grandes hemisferios. Ya tenemos respuesta terapéutica por microcorrientes, a través de distintos tipos de lo que se llaman electrodos, o a distancia, o por emisión de frecuencias, para simplificar, que operan a distancia, ya sea teniendo el dispositivo al lado nuestro o a una distancia verdaderamente distante. Uh-huh. Es decir, hasta teniendo una persona mucho más, bastante más lejos de nosotros y del dispositivo. Vamos a ver si nos entendemos un poquitín más así coloquialmente hablando, ¿no? Estamos hablando de un aparato que a través de la información que el aura ya sabemos todos, o queremos saber que es esa parte energética que rodea a los seres vivos, producida supuestamente por los impulsos eléctricos que nuestro cuerpo tiene. A nadie se le olvida que dentro de nosotros estamos compuestos por un montón de movimientos, o sea, por un montón de seres vivos, entre comillas, que esos producen unos movimientos, y esos movimientos producen una energía que se ve a través de determinados aparatos
y que nosotros la denominamos aura. Si ese aparato del que está hablando Carlos es capaz de captar un déficit de esa energía en un determinado punto de nuestro cuerpo, puedes llegar a interpretar que tenemos un problema de algún tipo en alguno de nuestros órganos o en alguna parte de nuestro cuerpo. Quiero decir, por ejemplo, si en esa estructura áurica el aparato detecta que a la altura de tu hombro izquierdo hay un déficit de energía, puede interpretar que tienes como un dolor ahí, como una distensión, como un golpe, como cualquier otra cosa, ¿no? Sí. O sea, digamos, ahora podemos agregar un poquitito más de complejidad. Uh-huh. Entonces, el diagnóstico por sensor se hace de dos grandes maneras, a través de nuestro nivel energético áurico, que se divide en 7 partes, porque tenemos 7 chakras. Uh-huh. Bueno, respectivamente los extremos son el de la base de la columna y el de la cabeza, y ahí tenemos un tipo de respuesta terapéutica particular, y otro modo es proponiéndole al sensor, o sea, como condicionándolo al sensor para que nos evalúe en base a ciertos criterios, que para Healy son paquetes de programas. Entonces se entiende, ¿no? Si yo te diagnostico por el aura, yo tomo la resultante de tu energía general subdividida en 7 chakras. Si yo te diagnostico en base a paquetes de programas, yo te diagnostico con cierto condicionamiento, como queriendo decir, a ver, ¿esto cómo está? ¿Se entiende, no? Son dos grandes vías de diagnóstico, siempre por este sensor cuántico que funciona a distancia. Estamos hablando de una cosa científica, entre comillas, que se puede llegar a comprobar, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Si tú tienes un dolor en una rodilla, los sensores de tu cuerpo dicen al cerebro que ahí tienes un problema, porque por eso te duele. Ya la intensidad del dolor, ya sea mayor o sea menor, ya depende de la capacidad que tiene cada uno. Pero como ese dolor produce un determinado nivel energético, este aparato estamos diciendo que es capaz de entender, entre comillas, lo de entender también ese determinado nivel energético y procesar los programas necesarios que ya tiene establecido, ¿no? Porque esto me imagino que lo habrá hecho gente que entiende, y sí, procesar los programas necesarios que ya tiene establecidos para poder, de algún modo, calmar ese dolor y sanar la parte esa, ¿no? Sí, Juan Carlos, por supuesto. Entonces, ya por el lado de la respuesta terapéutica, ahora, reiterando, pero a la vez completando un poquito más, yo puedo ofrecerte una respuesta terapéutica en ese mismo nivel cuántico, a distancia, o si se quiere, remoto, o puedo ofrecerte una serie de respuestas terapéuticas por distintos tipos de microcorrientes que se aplican básicamente de 3 maneras. Por electrodos conectados a muñequeras, por electrodos auriculares, que son pinzas, digamos que tenemos que aplicarlas de manera que aprieten el lóbulo de nuestra oreja, o si no, por electrodos a la manera de parches, de esos parches redondos típicos de, por ejemplo, el electrocardiograma u otro de estos, electromiograma, otro de estos tan comunes análisis médicos tradicionales. Entonces, yo te puedo tratarte por el lado de la microcorriente, por el cual es imprescindible que estés ligado al aparato. Ahí no puede haber demasiada distancia. La distancia entre la dimensión de los cables, el aparato y tu cuerpo, y aplicándote determinado programa que siempre va a ser o sugerido por el proceso de diagnóstico o directamente elegido por vos. ¿Qué quiere decir esto? Si vos estás con un terrible dolor de muela, a ver, no está mal que le preguntes al aparato qué te está pasando, pero el aparato, por ahí, por decirte una ironía, te podría llegar a contestar: che, tonto, si te duele la muela, ¿para qué me preguntás? Sí. Bueno, va directamente al programa. Entonces yo puedo operar la parte terapéutica, eso, directamente, si tengo una clara idea de qué es lo que tengo y qué es lo que necesito, aplicándome el programa determinado, para lo cual siempre voy a tener cierta duración de la aplicación de estas microcorrientes, y lo que sí voy a poder graduar con mi voluntad es la intensidad, que va de 0 a 100 de estos pulsos de microcorriente.
Sí, vamos, que estamos hablando de que si tú sabes de dónde proviene tu dolor, evidentemente no le vas a decir al aparato que te lo busque. Si te has dado un golpe, tú sabes que viene el dolor por el golpe, ¿no? Claro. Pero claro. si tú de repente te duele un hombro y no sabes por qué, entonces sí puedes preguntar, ¿no? Sí. Sí, porque... Estos, sí, ¿qué me ibas a decir, Carlos? No, Juan Carlos, que justamente muy atinada tu observación en cuanto a que hay determinadas cosas por las cuales el aparato no nos va a decir, tonto, ¿para qué me preguntás si ya sabes lo que tenés? Sino que justamente nos va a dar una gama de posibilidades orientándonos a aplicar paquetes, por ejemplo, de bioenergía o un paquete que directamente se llama pain, dolor, un paquete relacionado con lo que se llama homeopatía vibracional, que son programas exclusivamente cuánticos. Y acá hago una pequeña aclaración. Es decir, hay programas que son con aplicación por microcorriente y que al mismo tiempo se aplican de manera cuántica, a distancia. Y hay un paquete de programas que son estos que, en sentido general, les podemos llamar homeopatía vibracional, que son exclusivos de el tratamiento a distancia, por estimulación a distancia. No hay que olvidar siempre que debemos de cuando menos consultar con algún especialista o médico entendido en el tema del problema que tenemos, ¿no? Y también vamos a decir, si te parece, Carlos, que este aparato es utilizado también por algunos médicos o ayuda a determinados sanitarios, sobre todo a sugerir determinada alimentación que pueda llegar a ayudar a sanar determinados problemas físicos que tenemos, ¿no? Sí, Juan Carlos, por supuesto. Esto, digamos, es un tipo de tecnología simplificada en el mejor de los sentidos, es decir, simplificada porque es portátil, pero no porque no tenga una gama impresionante de respuestas, de diagnósticas y de tratamiento para darnos, y aparte altamente efectivas, que a la vez es el resultado simplificado, nuevamente el mejor de los sentidos, de una tecnología, de una aparatología que se llama Time Waiver, que tiene que ver con la de los quantum grandes, los quantum que usan los médicos, si se quiere, con más variables de diagnóstico a través de sensores y de electrodos, conectados a pantallas y a monitores, donde se ven muchísimos cuadros que nos evalúan cosas ya mucho más específicas sobre determinado órgano, nivel de vitaminas, bueno, cualquier cuestión técnica general de cualquiera de nuestros sistemas. Y eso a la vez está implícito en este Quantum portátil también, de otra manera, digamos, sin utilizar necesariamente toda la información de diagnóstico complicada a la que puede llegar a acceder un médico. Has dicho que hay dos tipos una vez que ya tienes establecido qué programa vas a utilizar, hay dos tipos de forma, ¿no? Que una es la de a través de una especie de electrodos, ¿no? Me imagino con una especie de ventositas, y otro a distancia, y has mencionado que no importa la distancia. ¿Es tan direccional hacia donde puede mandar esas, no sé si llamarlas radiaciones, a esa distancia, que no puede interferir en ninguna otra persona que esté cercana en otro sentido? No sé si me explico. Carlos, no sé si me explico bien. Acá entramos en algo que pueda llegar a ser difícil de entender. Digamos, todos entendemos que hay algo que en Argentina, yo hace años que vivo acá en España, pero se me quedan pegados muchos términos de Argentina. En Argentina le llamamos control remoto. Por ejemplo, a lo que creo que acá se llama mando, con lo que operamos a distancia algún equipo electrónico. Entonces, eso todo el mundo lo entiende. Todo el mundo entiende que hay algo como la radio, que si nos ponemos a pensar un poquito, parece bastante mágico. ¿Cómo puede ser que yo con un aparato capte una radio de la otra parte del mundo? Y bueno, piensen en eso, en que algo que en principio puede parecer, si se quiere, mágico, como tratar a una persona que esté en la otra punta del mundo. Traten de pensar que hay un aparato que se llama radio por el cual sintonizamos una emisión que está en la otra punta del mundo. O sea, el principio es semejante. Sí, técnicamente... Sí, yo hasta ahí es donde yo entiendo que todo el mundo lo había comprendido ya. Pero yo te digo que si tú cuando emites desde ese aparato esas especies de ondas o radiaciones, tú has dicho que puedes estar a una distancia bastante considerable, ¿no? Si va siempre en una misma dirección o va como una especie de onda que se va expandiendo. Justamente lo que quería completarte era que
te hacía un paralelo con el receptor de radio que te puede captar de cualquier lugar, pero en realidad es un criterio parecido, pero a la vez un poco más profundo, porque lo que está en juego no es el campo electromagnético, sino que algo que se le llama campo de información, que a la vez se vincula con algo que se le llama, si se quiere, física cuántica. ¿Y qué es la física cuántica? Dicha en dos palabras, y muy respetuosamente, muy cuidadosamente, por un divulgador de estas cosas como yo. O sea, lo cuántico es algo que roza lo material y lo inteligente. O sea, ¿qué es un quantum? Es una fracción tan infinitesimal de la materia que, sin dejar de ser material, está ahí al borde de tocar la parte inteligente, el alma de la materia. Entonces esto opera con ese criterio. Me explico, no con el criterio electromagnético de la radio. Yo hacía simplemente una comparación. Pero esto más que nada se llama campo de información. Había un mexicano genial, muy poco conocido, Jacobo Greenberg, que era especialista en este tipo de transmisión de información a nivel científico. Entonces, ahí te doy una coordenada más precisa, más diferenciadora en cuanto a la manera que opera esto. Fíjate que yo ahora estaba pensando, ¿no? El ser humano, el cuerpo humano es un 70% agua más o menos. Sí. Y bueno, todos sabemos que al agua, si tú le irradias con determinadas ondas, opera de un modo, y si le irradias con otras ondas, opera de otro. Quiero decir que nosotros, a través de determinadas ondas, podemos irradiar o bombardear, entre comillas, nuestras células de nuestro cuerpo para que actúen de un modo u otro, ¿no? Por ejemplo, una célula que está sana, si la bombardeas con una determinada frecuencia, que es de lo que estamos hablando realmente, pudiera llegar a sanar. Sí, y acá yo creo que la frutilla del postre, que es algo que más de una vez vi explicar a físicos cuánticos, inclusive una película que se llamó Al menos en Argentina, ¿Y tú qué sabes?, donde también en un momento trataban esta cuestión de Masaru Emoto en relación al análisis profundo del agua, a qué forma tenía una molécula de agua cuando al agua, entre comillas, le hacíamos escuchar música rock o le hacíamos escuchar música clásica. Y bueno, ¿cuál es ese factor que hace que excitemos lo cuántico dentro de ese juego de que la distancia para lo cuántico no importa? La intención. Y justamente este tema de Masaru Emoto relacionado con cómo se comporta la molécula, si es estimulada de una manera o de otra, por lo anímico, si se quiere, por la intención, es lo que es el factor determinante. Entonces, aunque les suene raro, el aparato, podríamos decir que, pero ¿cómo es que opera a distancia si no es un sistema de radio? Opera a través de una ciencia profunda, que es la de los campos de información, pero cargada con la intención, que es la intención que le da el operador cuando quiere transmitirle aparato mediante cierto tratamiento a la otra persona que esté muy lejos. ¿Se entiende, no? Más o menos se entiende, sí. Es un poquitín complejo porque, claro, sobre todo para personas como yo, que es la primera vez que oyen hablar de este aparato, yo entiendo que ese tipo de radiaciones pueden existir. No estamos hablando de ningún tipo de radiación que pueda perjudicar de algún modo al ser humano, que nadie se entienda. No son radiografías, por ejemplo. Yo se me ocurre pensar, ¿vale? Sí. Si puede ser capaz de algún modo de transmitir determinada vibración positiva a la célula, esa misma vibración positiva se puede transmitir a través de la alimentación, quiero decir. Si una alimentación rica en grasa perjudica, por ejemplo, rica en fibra, beneficiaría, ¿no? Aumentaría la capacidad de la célula de un cuerpo, de una célula de un cuerpo, para estar más sana. No sé si me explico. Sí, creo que, a ver, quizás sin nombrar la palabra esta del poder de la intención, o la frase, o la expresión el poder de la intención, creo que nos estaríamos refiriendo aproximadamente a lo mismo. O sea, al tipo de alimento, en principio positivo, pero a la carga que tenga ese alimento supuestamente positivo, que también tiene que ser positivo para que se cumpla el circuito virtuoso. Podríamos estar hablando también, por ejemplo, pues de esa capacidad mental que determinadas personas tienen. Todo el mundo sabe que se han curado
por un pensamiento positivo sin saber cómo ni por qué, y los médicos ni los científicos se explican cómo ha podido esa persona curarse. Son casos muy extraños, muy raros, pero han existido. Y también debemos de tener en cuenta que todo lo que nos rodea forma parte de nosotros y que nos toca, aunque nosotros no seamos capaces de notarlo o de palparlo, eso que nos rodea, que está ahí, a nosotros nos toca. Si somos capaces, positivamente hablando, desde un ámbito mental, de intentar atraer esa parte positiva de todo lo que nos rodea, también nos ayudamos de algún modo a mejorar, ¿no? Sí, Juan Carlos, por supuesto. Seguimos hablando de algo tan profundo y a la vez poco concreto en el sentido material, como es esta cuestión de la intención, de la energía positiva con que hacemos las cosas o con la que estén cargadas las cosas que nos beneficien. Ponele, yo te escuchaba y me hacías acordar, por ejemplo, de varias cosas, entre ellas el poder de la oración. Uh-huh. Sí, claro. Y yo podría agregarte que justamente acá que operamos sobre energía, la energía es un campo muy especial. ¿Por qué? Porque es un campo vital en sí mismo, así como lo es el biológico, el químico, el electromagnético y otros. Pero ¿qué pasa? Se le agrega una dimensión que es en cierto sentido, lo he dicho de manera descriptiva, que es un campo que también tiene la capacidad de absorber inercias nuestras o resistencias nuestras. Es decir, a veces nosotros superamos determinado modo de ser negativo, determinado hábito negativo, pero es como que queda alguna inercia o algún resto o algún lastre que a dónde suele ir a parar, y bueno, encapsulado en nuestra parte física de distinta manera, o también encapsulada en nuestra parte energética. Por eso es importante entender, ya la parte energética es compleja porque no se ve, pero aparte entender que así como podemos tener un cálculo renal, por más que en el presente estemos con buenos hábitos alimentarios, pero el cálculo renal es un residuo de acumulación de todo lo malo que fuimos haciendo. Cuando comíamos cosas con mucho ácido úrico o con mucho calcio, y a nivel de la energía pasa lo mismo. Quedan residuos, quedan inercias, quedan lastres. Entonces, claro, a nivel energético, como tú hablas, vibracional, negativo, sí, pues los nervios se acumulan en el estómago, por ejemplo, en el hígado, en la vesícula, ¿no? Que son determinadas partes del cuerpo que se ven afectadas en ese sentido. De hecho, hay mucha gente que le han quitado la vesícula, nadie sabe muy bien por qué, pero tenía problemas de vesícula, ¿no? Por esta vibración, ¿no?, negativa de nervios que es un continuo constante desastre para nuestro cuerpo. Por eso del pensamiento positivo, y da igual que sea a través de la oración religiosa, que a través de la meditación, que a través de la reflexión. Si el pensamiento es positivo y a ti te convence, a ti pues te beneficia. Claro. A nivel físico, este aparato estamos hablando de que puede curar determinadas enfermedades y sanar determinados órganos. A ver, lo que podemos decir es lo siguiente, partiendo de que este aparato tiene varias certificaciones médicas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Lo cual es algo que anticipa a que la gente inteligente, como todo el público de Mundo Insólito Radio, por supuesto, entienda que a veces hay que leer entre líneas y que lo que se puede decir, en la realidad quizás sería más, si se pudiera decir más de lo que se puede. Entonces, podemos decir que este dispositivo, que es un Quantum portátil con certificaciones médicas, sirve para apoyo en el tratamiento del dolor crónico, por ejemplo la fibromialgia, dolores óseos y específicamente también las migrañas, eso es lo que está en el manual, uno de los manuales oficiales, y también para el tratamiento complementario de enfermedades mentales como depresión, ansiedad y trastornos del sueño, entre otros. Después puede ser que haya otros efectos que al no estar reconocidos por la medicina oficial, no podamos nombrar de determinada manera, sino simplemente decir, también sirve de apoyo para que podamos llegar a tener cierto efecto positivo en patologías ya relacionadas con la psicología profunda o con esto de la homeopatía vibracional, que sabés que está entre reconocida y no reconocida, entre bien vista y no demasiado bien vista. Entonces se entiende, está lo que podemos decir y lo que podemos entender. Como que quizás
puede ser que tenga un alcance más grande que el que podamos explicar. Pero entonces a nivel físico, evidentemente, aunque tenga una positividad para las células de nuestro cuerpo, evidentemente no podemos afirmar que es sana y evidentemente no podemos descartar nunca el tratamiento médico o cuando menos la opinión de un especialista entendido en el tema, ¿no? Así es, Juan Carlos. Y en materia justamente de entrar ya en cómo se vincula Healy con el mundo médico, podemos precisarle a tu público ciertos efectos bien concretos, bien científicos si se quiere. ¿Cuál es el efecto concreto del Healy sobre el cuerpo? Que restituye u optimiza una función que se le llama el potencial de membrana, de la membrana celular. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, tenemos dos situaciones extremas en cuanto a el estado de nuestra célula. ¿Está muerta o está óptima? Y en el medio, ¿qué pasa? En el medio que hay unos 5, 6 o 7 niveles disfuncionales relacionados con que el potencial de membrana no está demasiado bien regulado. Y el potencial de membrana es ese juego eléctrico que hace que entre exactamente lo que tiene que entrar, que la célula opere correctamente y que salga lo que tiene que entrar, lo que tiene que salir de la mejor manera posible. Entonces ahí opera Healy, optimizando esta cuestión del potencial de membrana, de manera de desde ese lugar corregir todas las situaciones celulares como dolor, edema, inflamación que podemos relacionar con una disfunción de este potencial. Te iba a preguntar una cosa que seguramente se preguntará mucha gente. ¿Esto qué precio puede llegar a tener? Bueno, hay 4 modelos de Healy. Hay 3 modelos que tienen distintos paquetes de programas de terapias con microcorriente. Obviamente el modelo más básico tiene unos 5 o 6 paquetes de programas, el segundo le agrega algunos y el tercero algunos otros. Todos los paquetes de trabajo de Healy con microcorrientes son 16, lo cual constituyen un conjunto de más de 120 programas, porque un paquete de programas es un conjunto, entonces 16 paquetes, pero hay paquetes que tienen hasta más de 10 programas, otros 10, otros un poquito menos de 10, que le agrega el último modelo toda la parte de homeopatía vibracional, nada menos, y de tratamiento con homeopatía vibracional y también con la terapéutica que responde al análisis del aura. Los costos van desde 500, el modelo más básico, que tiene algunos paquetes de respuesta por microcorrientes, 1000 y 1500 los modelos intermedios, que van agregando paquetes de microcorrientes al sistema, y 2500 es el costo de el Healy más avanzado, el que tiene todos los paquetes de microcorrientes, los 7 paquetes de homeopatía vibracional y el aspecto de sensor del aura y de respuesta terapéutica a través del aura, que es un poquito más compleja. Quien quiera una mayor información sobre esto, ¿hacia quién o hacia dónde se puede dirigir? Bueno, en mi caso, Juan Carlos, soy operador, en cuanto a sé operar este dispositivo para mí y para la gente que me rodea. A la vez soy operador terapeuta, por lo cual también obviamente estoy ayudando gente ya nuevamente como operador terapeuta, y también soy vendedor asociado de Healy. Entonces yo les recomiendo que quienes quieran asesoramiento o quizás consultas sobre mi función de operador terapeuta o de vendedor asociado, se contacten conmigo, por ejemplo, a cierta dirección de mail como carlos-senra, mi nombre y apellido, _ ahí por el medio, @hotmail.com, y me planteen todas las dudas que bueno. Todo en minúscula, ¿no? Claro, sí, carlos-senra. Yo soy Senra, el que no es Serna. Sí, porque hemos Carlos, tenido... ¿cuál es tu apellido completo? ¿El apellido de tu madre? No te olvides, yo soy Senra, el que no es Serna. Entonces
Es mi forma de explicarme. Sí, porque tenemos tendencia, yo por lo menos cuando te conocí la primera vez, a llamarte Serna en vez de Senra, ¿no? Es un chiste interno, Juan Carlos, y con eso. Bueno, pues quien quiera una mayor información sobre estos elementos o este aparatito concretamente del que hemos hablado hoy, pues que se dirija a esa dirección de email. No sé si quieres aportar un teléfono también, por si acaso, más rápido. ¿Cómo no, Juan Carlos? Mi WhatsApp 649-873-650. 649-873-650. Con el más 34 delante para aquellos que lo hacen desde fuera de la península ibérica. Carlos, ¿quieres añadir algo más? Sí, ya que estoy en Mundo Insólito Radio, quiero añadir una función insólita de este Gili, que es como que yo me pongo en la cabeza de alguien que esté escuchando por primera vez hablar de este modelo de Quantum portátil, que así es como se define esto técnicamente, y todo en relación a la salud humana. Pero ¿qué pasa? Que Gili también tiene alcance en el diagnóstico y tratamiento de mascotas, de plantas, y ahí avanzamos ya en los escalones del insólito. También sirve para limpiar o hacer crecer marcas, y también sirve para propósitos, y me detengo ahí porque ya del insólito estoy pasando a lo sensacional, pero te aseguro que realmente funciona. Y una brevísima anécdota. Yo formo parte del equipo de producción de la Caja de Pandora, que varios de los productores terapeutas trabajamos con Gili, y una vez escuché una anécdota que era que estaban usando el Gili para limpiar la marca de la Caja de Pandora. Y y que al poco tiempo hubo gente que, voy a hablar un poquito entre líneas, que luego se fue, y que quizás haya sido bueno que se haya ido, y tuvo que ver el hecho de haber utilizado el Gili para limpiar la marca. Entonces, cuando dices limpiar la marca, te refieres a sacar de esa caja de Pandora a gente que no era beneficiosa para la marca, ¿no? Claro, digamos, dicho de una manera más elegante, con Gili podemos diagnosticar y tratar personas, negativas, animales, plantas, pero también procesos, propósitos o espacios o cosas abstractas concretas como son una marca o una empresa. Y les aseguro que, como dijo alguna vez alguien, y con mayúsculas, funciona. Carlos. Porque mismo lo estoy usando para limpiar mi marca de coaching, mi casa, cierto propósito. Y realmente, y ahí quizás se termine de entender esto del campo de información que excede largamente el de, está el transmisor de radio en tal lado, el emisor de radio aquí. Es algo como mucho más amplio y mucho más profundo. Carlos, muchas gracias por todo, como siempre, por habernos traído este aparato desconocido para la inmensa mayoría, y esperemos que aquellos que lo adquieran pues nos aporten su experiencia sobre el mismo. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo, Juan Carlos, muy amable. Mundo.